Durante siglos, la galaxia creyó que la humanidad era débil, un planeta atrasado, violento, dividido, y aquella noche decidieron humillarnos frente a todos. Transmitieron la ceremonia a millones de mundos, solo para reírse de la Tierra. Pero cuando terminó la transmisión, el embajador humano hizo una sola petición. Denos 6 horas para responder. 6 horas después, el Consejo Galáctico ya no existía. La cámara flotaba lentamente por encima del Consejo Galáctico, mientras miles de luces iluminaban la estructura más poderosa de la galaxia conocida. Un anillo gigantesco suspendido en el vacío, construido para representar la unión de cientos de especies, y también su jerarquía. En el centro absoluto de aquella inmensa sala se encontraba la plataforma de los mundos inferiores, el lugar reservado para civilizaciones consideradas demasiado jóvenes, demasiado débiles o demasiado insignificantes para tener verdadera influencia, y esa noche solo había un representante allí abajo, el embajador de la Tierra. Solo, rodeado por alturas imposibles y millones de ojos observándolo desde las gradas superiores, donde las especies dominantes disfrutaban del espectáculo como si fuera entretenimiento. La transmisión se emitía en tiempo real a través de miles de sistemas estelares, porque aquello no era una reunión diplomática. Era una demostración pública de poder. El presidente del Consejo, una figura enorme cubierta por túnicas oscuras y placas ceremoniales de metal negro, avanzó lentamente hasta el centro, mientras el silencio llenaba la sala, y cuando habló su voz resonó como un juicio definitivo. La humanidad ha sido evaluada. Una pausa breve y declarada irrelevante. Algunas especies comenzaron a reír de inmediato, otras observaban con curiosidad fría, esperando alguna reacción del humano, cualquier señal de orgullo herido o rabia desesperada. Pero el embajador no se movió. Permaneció quieto con las manos detrás de la espalda y la mirada fija al frente mientras enormes pantallas comenzaban a mostrar imágenes de la Tierra, guerras, contaminación, conflictos políticos, violencia humana repetida una y otra vez como evidencia de que aquella especie no merecía respeto galáctico. Una raza que aún se mata entre sí. Una civilización incapaz de gobernar su propio planeta. Primitivos con acceso accidental a las estrellas. Cada frase provocaba más burlas en las gradas superiores, y cuanto más avanzaba la humillación, más extraña se volvía la calma del embajador humano, porque no discutía, no intentaba defender a la Tierra, ni siquiera parecía ofendido, simplemente escuchaba, como si ya supiera exactamente cómo terminaría todo esto. Finalmente, el presidente del Consejo levantó la mano y toda la sala volvió al silencio. A partir de este momento, la humanidad perderá derechos comerciales, acceso militar y representación diplomática dentro del Consejo Galáctico. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una sentencia absoluta, y durante unos segundos nadie habló, esperando la reacción final del humano, esperando enojo, miedo o súplica. Pero el embajador simplemente inhaló lentamente, acomodó las mangas de su uniforme oscuro y levantó la vista hacia las miles de especies que lo observaban desde arriba. Entonces habló por primera vez en toda la sesión. Y su voz estaba completamente tranquila. La Tierra acepta su decisión. Un murmullo recorrió la sala. No era la respuesta que esperaban. El presidente entrecerró los ojos mientras el humano continuaba. Pero antes de abandonar este consejo, la humanidad desea hacer una última petición. El silencio volvió otra vez. ¿Qué petición?, preguntó el presidente con evidente superioridad. El embajador sostuvo la mirada sin titubear. Denos 6 horas. Una pausa. Pequeña, precisa. Para preparar nuestra respuesta.
Y por primera vez en toda la transmisión algo cambió en la sala, porque no hubo enojo en su voz, no hubo miedo, solo una calma absoluta, tan absoluta, que incluso algunas especies dejaron de reír. Las risas regresaron apenas unos segundos después de la petición humana, más fuertes esta vez, más crueles, porque para la mayoría del consejo aquello no había sido una amenaza, sino el último intento desesperado de una especie humillada por conservar algo de dignidad antes de desaparecer políticamente de la galaxia. Incluso algunos delegados comenzaron a abandonar la sala mientras la transmisión seguía activa, comentando entre ellos lo absurda que había sido la escena, preguntándose qué podía hacer una civilización tan atrasada en solo 6 horas. Pero el embajador humano no respondió a ninguna burla. No aceleró el paso ni mostró emoción alguna mientras abandonaba lentamente la plataforma central bajo millones de miradas. Y fue precisamente esa calma lo que empezó a incomodar a unos pocos observadores más atentos, porque no parecía la actitud de alguien derrotado. Parecía la de alguien que acababa de confirmar algo. En cuanto las puertas del consejo se cerraron detrás de él, la transmisión oficial terminó y la galaxia continuó con normalidad. O al menos eso parecía, porque exactamente 7 minutos después comenzaron las primeras anomalías. Estaciones comerciales perdieron conexión temporal con redes de navegación, satélites militares reportaron interferencias inexplicables y varias rutas hiperlumínicas cercanas al territorio humano dejaron de responder durante segundos completos antes de volver a funcionar. Pequeños fallos aislados que por separado no significaban nada, pero juntos formaban un patrón incómodo. Mientras tanto, en la Tierra, todas las comunicaciones externas cesaron de forma abrupta. Las embajadas humanas quedaron vacías, las flotas desaparecieron de los escáneres galácticos y cada canal diplomático enviado hacia el sistema solar recibió exactamente el mismo mensaje automatizado. La humanidad está preparando su respuesta. Al principio, el Consejo interpretó aquello como una reacción emocional exagerada, quizá una movilización simbólica para aparentar fuerza antes de aceptar la derrota política. Pero conforme pasaban las horas, la atmósfera comenzó a cambiar lentamente, porque los humanos no enviaban amenazas, no hacían declaraciones públicas, no intentaban negociar. Simplemente desaparecieron del mapa galáctico con una precisión tan organizada que empezó a sentirse antinatural. Y en los niveles más altos del Consejo, algunos estrategas militares comenzaron a revisar archivos antiguos sobre la Tierra, registros olvidados de guerras humanas, doctrinas de combate, conflictos internos que otras especies siempre habían considerado evidencia de inmadurez, hasta que uno de ellos encontró algo perturbador. Durante siglos, la humanidad había sido una de las pocas especies capaces de mantener guerras constantes y aún así acelerar su desarrollo tecnológico durante el conflicto, adaptándose más rápido cuanto mayor era la presión, y cuanto más estudiaban, más incómoda se volvía una idea que nadie quería decir en voz alta. Que quizás habían confundido autocontrol con debilidad. Faltaban 4 horas para el amanecer cuando el primer sistema fronterizo dejó de responder por completo. No hubo señal de ataque, ni explosiones registradas, ni flotas detectadas. Simplemente silencio, un silencio total que se expandió hacia las colonias cercanas como una sombra invisible. Y por primera vez, desde el final de la transmisión, algunos miembros del Consejo comenzaron a preguntarse si habían cometido un error muchísimo más grande de lo que imaginaban. Faltaban poco más de 3 horas para que terminara el plazo dado por la humanidad, cuando el Consejo Galáctico empezó a comprender que aquello ya no podía clasificarse como simples anomalías técnicas, porque los sistemas afectados no estaban fallando al azar. Estaban siendo aislados con precisión quirúrgica. Las colonias fronterizas dejaron de responder una tras otra,
Rutas de navegación completas desaparecieron de los mapas estelares y enormes estaciones militares comenzaron a perder acceso a sus propios protocolos de defensa sin encontrar ningún tipo de intrusión detectable, como si alguien estuviera atravesando la infraestructura galáctica desde adentro, moviéndose por capas invisibles que ninguna especie había considerado vulnerables. En la sala estratégica del Consejo, las discusiones se volvieron tensas por primera vez desde la humillación pública. Los comandantes exigían movilización inmediata, mientras otros insistían en que la humanidad no poseía capacidad militar suficiente para amenazar a cientos de mundos unidos. Pero cada minuto debilitaba más esa seguridad arrogante. Porque no había señales de flotas humanas avanzando, no había transmisiones bélicas, no había declaraciones de guerra. Solo silencio. Un silencio perfecto y calculado que se extendía sistema por sistema, dejando atrás únicamente oscuridad y desconexión. Entonces llegó el primer informe visual desde una colonia minera cercana al borde exterior. Cámaras de seguridad mostraban a toda la base, operando normalmente durante varios segundos, hasta que las luces se apagaban al mismo tiempo. Todas las puertas se bloqueaban automáticamente, y la transmisión terminaba en negro sin una sola explosión, sin un solo disparo, y aquello fue mucho peor para el Consejo que cualquier ataque frontal, porque significaba que alguien podía entrar, tomar el control absoluto y desaparecer antes siquiera de ser detectado. El presidente del Consejo ordenó contacto inmediato con la Tierra, pero nuevamente recibió la misma respuesta automática, fría y tranquila. La humanidad está preparando su respuesta. Ya no sonaba como una formalidad diplomática, sonaba como una advertencia. Algunos delegados comenzaron a abandonar la estación central presa del miedo. Otros exigían activar protocolos de guerra total. Pero cuanto más intentaban reaccionar, más evidente se hacía que siempre iban un paso atrás, porque las comunicaciones militares ya estaban comprometidas. Las defensas orbitales comenzaban a fallar en sectores clave, y los algoritmos estratégicos del Consejo detectaban algo imposible. Movimientos humanos apareciendo simultáneamente en puntos demasiado lejanos entre sí, como si hubieran estado posicionados desde hacía mucho tiempo, esperando. Y mientras el caos empezaba a expandirse entre las especies que horas antes se habían reído de la Tierra, el embajador humano permanecía completamente solo dentro de una pequeña sala de observación, en silencio absoluto, observando las estrellas a través de un enorme cristal, sin mostrar emoción alguna, hasta que finalmente una figura del Consejo entró apresuradamente, exigiendo respuestas, y el humano, sin siquiera mirarlo directamente, habló con la misma calma inquietante de antes. Ustedes confundieron nuestra paciencia con incapacidad. Una pausa breve siguió, mientras las luces de la estación parpadeaban ligeramente por primera vez. Y ahora están descubriendo por qué llevamos siglos evitando usar toda nuestra fuerza. La galaxia nunca había experimentado una noche como aquella, porque el miedo no llegó acompañado de explosiones visibles ni de enormes flotas destruyendo planetas desde el cielo, sino de algo mucho peor. Incertidumbre absoluta. Sistema tras sistema comenzó a desaparecer de la red galáctica sin explicación clara, dejando vacíos silenciosos en los mapas estelares donde antes existían rutas comerciales, colonias y fortalezas militares. Y cuanto más intentaba reaccionar el Consejo, más evidente se hacía que ya había perdido el control desde mucho antes de darse cuenta. Los centros de defensa automática empezaron a activarse solos y luego a dispararse entre sí. Estaciones orbitales dejaron de obedecer órdenes superiores. Satélites enteros cambiaron de trayectoria sin autorización, y las inteligencias estratégicas del Consejo comenzaron a bloquearse al intentar procesar patrones de ataque imposibles de predecir, porque no estaban enfrentando fuerza bruta. Estaban enfrentando una especie
que llevaba siglos perfeccionando el arte de la guerra en todas sus formas posibles. Mientras tanto, los mundos centrales entraban lentamente en pánico. Las transmisiones civiles mostraban ciudades enteras mirando hacia cielos vacíos, esperando ver la llegada de flotas humanas que nunca aparecían. Y esa ausencia era precisamente lo que hacía todo más aterrador, porque nadie sabía dónde estaban los humanos, ni cuántos objetivos habían infiltrado ya. En la estación principal del Consejo, las reuniones se transformaron en caos abierto. Delegados gritándose entre sí, comandantes intentando recuperar contacto con sistemas perdidos y líderes políticos exigiendo explicaciones que nadie podía dar, hasta que finalmente uno de los estrategas militares presentó una conclusión que silenció la sala entera. «No están atacando nuestros ejércitos», dijo mientras las pantallas mostraban redes de infraestructura colapsando simultáneamente en docenas de sectores. «Están atacando nuestra capacidad de reaccionar». Y entonces, todos comprendieron el verdadero horror de la situación, porque la humanidad no buscaba destruir planetas indiscriminadamente, ni conquistar territorios. Estaba desmantelando el Consejo pieza por pieza, con una precisión aterradora, aislando comunicaciones, bloqueando suministros, saboteando rutas energéticas, y sembrando paranoia en cada nivel de mando, hasta convertir a la galaxia entera en un organismo paralizado por su propio miedo. Las especies que horas antes habían celebrado la humillación pública de la Tierra, ahora comenzaban a sospechar unas de otras, acusándose mutuamente de colaborar con los humanos, y esa desconfianza se propagó más rápido que cualquier flota, rompiendo alianzas militares históricas en cuestión de horas. Algunos intentaron lanzar ofensivas preventivas contra el sistema solar, pero sus naves desaparecieron durante el trayecto o llegaron a coordenadas vacías, donde las rutas hiperlumínicas habían sido alteradas con una precisión imposible. Y cuanto más intentaban encontrar a la humanidad, más parecía que los humanos podían ver cada movimiento antes de que ocurriera. Faltaba menos de una hora para el amanecer cuando la estación central sufrió el primer apagón total. Las luces murieron por completo durante varios segundos y, en esa oscuridad absoluta, el sonido del pánico llenó la inmensa estructura galáctica. Respiraciones agitadas, órdenes contradictorias, pasos apresurados resonando en corredores gigantescos. Y luego, lentamente, las luces volvieron, revelando algo que nadie había visto llegar. En todas las pantallas principales del Consejo había aparecido el mismo símbolo humano, una insignia simple, fría, militar, acompañada por una única frase escrita en cientos de idiomas galácticos al mismo tiempo. La respuesta de la Tierra ha comenzado. Y por primera vez en siglos, los líderes más poderosos de la galaxia entendieron una verdad imposible de ignorar. La humanidad jamás había necesitado demostrar fuerza para sobrevivir entre las estrellas, porque mientras el resto de especies presumían poder, los humanos habían pasado generaciones enteras aprendiendo exactamente cómo derribar civilizaciones mucho más grandes que ellos desde adentro, silenciosamente, hasta que ya fuera demasiado tarde para detenerlos. Cuando el amanecer finalmente llegó al núcleo galáctico, nadie sintió alivio, porque para entonces el Consejo ya no se parecía al centro de poder que había dominado las estrellas durante siglos. Parecía una estructura herida intentando mantenerse en pie mientras algo invisible terminaba lentamente el trabajo desde las sombras. Las enormes ventanas de la estación mostraban tráfico espacial desordenado, naves abandonando rutas oficiales, flotas moviéndose sin coordinación y señales de emergencia cruzando el vacío en todas direcciones al mismo tiempo. Pero ninguna petición de ayuda recibía respuesta clara, porque las cadenas de mando estaban destruidas, las comunicaciones seguían fragmentándose y cada nuevo intento de reorganización terminaba saboteado antes siquiera de comenzar.
Lo más aterrador no era la destrucción, era la precisión. La humanidad no había bombardeado mundos enteros ni ejecutado genocidios espectaculares como habría hecho cualquier imperio galáctico tradicional para demostrar poder. En lugar de eso, había escogido objetivos específicos con una comprensión casi quirúrgica de cómo funcionaba el Consejo. Centros de navegación, redes de suministro energético, archivos estratégicos, inteligencia militar, corredores comerciales, sistemas financieros, nodos diplomáticos. Cada golpe eliminaba exactamente la pieza necesaria para volver inútiles todas las demás. Y cuanto más analizaban los daños, más imposible parecía aceptar la verdad. Los humanos llevaban décadas estudiándolos, tal vez siglos, porque nadie improvisa una operación de esa escala en solo 6 horas. Aquellas 6 horas nunca habían sido preparación. Habían sido cortesía. Un último aviso antes de ejecutar algo que ya estaba listo desde hacía mucho tiempo. En los niveles inferiores de la estación central, el miedo se transformó en histeria abierta cuando comenzaron a llegar imágenes desde los mundos principales del Consejo. Ciudades enteras paralizadas por apagones coordinados, sistemas automáticos rechazando a sus propios ciudadanos, bancos de datos completamente borrados, defensas planetarias apuntando hacia el vacío sin recibir órdenes válidas. Algunas especies empezaron a movilizar armas de destrucción masiva por puro pánico, y eso empeoró aún más el caos, porque las redes militares estaban tan comprometidas que nadie podía garantizar quién tenía realmente el control de los sistemas. Bastaba un error para iniciar guerras entre aliados, y la humanidad lo sabía. Cada movimiento humano parecía diseñado no solo para dañar infraestructura, sino para empujar psicológicamente al Consejo hacia el colapso interno. Las especies más arrogantes comenzaron a sospechar traiciones entre sí, acusándose mutuamente de haber permitido infiltraciones humanas, y esas acusaciones crecieron como fuego, rompiendo alianzas históricas que habían tardado generaciones en construirse. Lo que los humanos estaban destruyendo no era solo poder militar, era confianza. Y sin confianza, el Consejo Galáctico dejaba de existir incluso antes de caer oficialmente. El presidente del Consejo observaba las pantallas desde la cámara principal con el rostro completamente inmóvil, aunque el miedo ya era visible en su voz cada vez que intentaba dar órdenes que nadie podía cumplir. Habían enviado escuadrones enteros hacia la Tierra y ninguno había regresado. Habían intentado rastrear flotas humanas, pero siempre encontraban señales falsas, rutas alteradas o coordenadas manipuladas. Era como pelear contra un enemigo que podía aparecer en cualquier lugar y desaparecer antes de ser visto. Entonces, uno de los oficiales logró recuperar parcialmente un archivo militar humano clasificado, fragmentos incompletos enterrados en redes antiguas que otras especies jamás habían considerado importantes. Y lo que encontraron hizo que incluso los estrategas más veteranos guardaran silencio. El archivo hablaba de doctrinas humanas basadas en guerras de desgaste, sabotaje profundo, infiltración psicológica y victoria mediante desestabilización total del enemigo antes del enfrentamiento directo. Estrategias nacidas en un planeta donde la humanidad había pasado miles de años luchando contra sí misma, aprendiendo constantemente nuevas formas de sobrevivir, adaptarse y destruir. Otras especies evolucionaron en relativa estabilidad. Los humanos evolucionaron en conflicto permanente. Y de repente, todo lo que antes parecía evidencia de salvajismo primitivo comenzó a verse como algo mucho más peligroso, experiencia. Las horas siguientes solo confirmaron ese horror. Mundos enteros empezaron a rendirse sin haber visto un solo soldado humano, porque el miedo ya hacía el trabajo por ellos. Rumores imposibles comenzaron a circular.
Infiltradores humanos viviendo durante años dentro de territorios del Consejo, programas secretos observando patrones militares galácticos desde el primer día de contacto, sistemas de inteligencia artificial humanas aprendiendo cada protocolo alienígena en silencio mientras fingían cooperación diplomática. Nadie sabía qué era verdad y qué era paranoia, pero ya no importaba, porque el resultado era el mismo. El Consejo estaba paralizado, exactamente como la humanidad quería. Y entonces llegó el golpe final. Sin advertencia, todas las pantallas de la estación central se apagaron al mismo tiempo. Las luces principales fallaron. El enorme anillo galáctico quedó parcialmente sumido en oscuridad, mientras alarmas de emergencia resonaban por kilómetros de corredores metálicos. Durante varios segundos solo existieron respiraciones nerviosas y ecos distantes. Luego, lentamente, una sola transmisión apareció en cada monitor de la estación. El embajador humano, solo, de pie frente a un fondo completamente negro. Su uniforme impecable, su expresión tranquila, como si todo aquello nunca hubiera requerido esfuerzo real. Nadie habló, nadie se atrevió. El humano observó directamente a la cámara durante unos segundos interminables antes de finalmente romper el silencio. Ustedes querían humillar a la Tierra para recordar a la galaxia quién tenía el poder. Otra pausa. Pero olvidaron algo importante. Las luces de la estación parpadearon otra vez. La humanidad no sobrevivió en su planeta siendo la especie más fuerte. Detrás del embajador comenzaron a aparecer imágenes fragmentadas de guerras humanas, ciudades destruidas, ejércitos avanzando bajo fuego, océanos llenos de naves, cielos cubiertos de humo. Siglos enteros de violencia y supervivencia comprimidos en segundos. Sobrevivimos porque aprendimos antes que nadie cómo adaptarnos. La voz seguía completamente calmada. Eso era lo peor. ¿Cómo resistir? Las imágenes cambiaron otra vez. Sabotajes, infiltraciones, revoluciones, imperios humanos cayendo y levantándose repetidamente. Cómo destruir enemigos más grandes que nosotros. El silencio en la estación era absoluto ahora. Nadie se movía. Nadie respiraba tranquilo. Y entonces llegó la frase que terminó de romper lo que quedaba del Consejo Galáctico. El embajador inclinó ligeramente la cabeza y dijo: «Ustedes confundieron nuestra paciencia con debilidad». Una pausa final, pequeña, precisa. Y eso fue suficiente para condenarlos. Después de aquella transmisión, nadie volvió a hablar en la cámara principal del Consejo. El silencio que llenó la estación ya no era político, ni estratégico, ni siquiera militar. Era miedo puro, miedo real. El tipo de miedo que nace cuando una civilización entera comprende demasiado tarde que ha provocado a algo que jamás entendió realmente. Durante siglos, las especies dominantes habían observado a la humanidad como un experimento extraño, violentos entre ellos mismos, emocionalmente inestables, demasiado impredecibles para ser considerados una amenaza organizada. Pensaban que las guerras humanas demostraban inferioridad. Nunca imaginaron que precisamente esas guerras habían convertido a la Tierra en la especie más peligrosa de la galaxia. Porque mientras otras civilizaciones disfrutaban siglos de estabilidad y expansión tranquila, los humanos evolucionaban bajo presión constante, aprendiendo a sobrevivir cuando todo se derrumbaba, aprendiendo a adaptarse más rápido que sus enemigos, aprendiendo a convertir debilidad en ventaja. Y ahora, el Consejo finalmente estaba viendo el resultado final de miles de años de evolución basada en conflicto. Las siguientes horas terminaron de destruir cualquier ilusión de control. Varias especies comenzaron a retirarse oficialmente del Consejo Galáctico,
intentando salvar lo que quedaba de sus propios mundos antes de que el caos las alcanzara también. Otras intentaron negociar directamente con la Tierra, enviando transmisiones desesperadas que jamás recibieron respuesta. Algunas incluso ofrecieron alianzas inmediatas, recursos, tecnología, cualquier cosa capaz de detener el colapso. Pero los humanos permanecieron en silencio. Frío. Absoluto. Y ese silencio era peor que cualquier amenaza, porque obligaba a cada líder galáctico a imaginar por sí mismo hasta dónde estaba dispuesta a llegar la humanidad si decidía continuar. La paranoia terminó consumiendo lo poco que quedaba unido. Flotas disparándose entre sí por errores de identificación, mundos enteros cerrando fronteras, sistemas económicos colapsando por pánico masivo. El Consejo Galáctico no cayó por una gran batalla épica, cayó porque la humanidad entendió algo que nadie más había aprendido todavía. Si destruyes la confianza de un imperio, el imperio se destruye solo. Horas más tarde, las enormes cámaras del Consejo quedaron completamente vacías. Las gradas donde millones de especies habían reído de la Tierra ahora permanecían oscuras, abandonadas, silenciosas. El símbolo del Consejo Galáctico seguía suspendido sobre la sala principal. Agrietado. Inútil. Muerto. Y en medio de aquella inmensa estructura vacía, una última transmisión automática comenzó a reproducirse en todos los sistemas todavía activos. Era nuevamente el embajador humano. Solo que esta vez no había oscuridad detrás de él. Detrás aparecía la Tierra. Azul. Tranquila, hermosa, como si jamás hubiera necesitado demostrar nada a nadie. El humano observó la cámara durante unos segundos antes de hablar por última vez. La humanidad nunca quiso gobernar la galaxia. Su voz seguía igual de calmada. Nunca buscamos conquistar sus mundos. Las imágenes cambiaron lentamente mostrando océanos, ciudades humanas, niños jugando, personas viviendo vidas normales. Solo queríamos coexistir. Una pausa breve. Pero ustedes confundieron nuestra paciencia con su misión. Las luces del viejo consejo comenzaron a apagarse una por una detrás de la transmisión, y cometieron el mismo error que todas las especies arrogantes cometen tarde o temprano. El embajador dio un pequeño paso hacia la cámara. Olvidaron que los humanos sobrevivimos a nuestro propio planeta. Silencio. Completo. Pesado. Y entonces llegó la última frase. La frase que viajaría por la galaxia durante generaciones enteras. Si la humanidad pudo sobrevivirse a sí misma. Otra pequeña pausa. Jamás tuvieron oportunidad contra nosotros. La transmisión terminó. Las pantallas se apagaron, y por primera vez en siglos, el Consejo Galáctico dejó de existir. Mientras tanto, en la Tierra, el amanecer comenzaba lentamente sobre ciudades tranquilas, donde millones de humanos continuaban sus vidas normales, sin saber que, durante una sola noche, la galaxia había aprendido la lección más aterradora de todas. La humanidad nunca fue la especie más pacífica de las estrellas. Solo fue la más contenida. ¿Qué habrías hecho tú si hubieras estado en el lugar del Consejo? Y dime algo. ¿Crees que la galaxia volverá a desafiar a la humanidad después de esta noche? Suscríbete para más historias HFI épicas de ciencia ficción.